Quiero cerrar con esto. Buenas tardes con todas y con todos. Realmente gracias por la invitación que han tenido a nosotros como Centro de Emergencia Mujer Arequipa. Venimos trabajando ya 24 años aquí en la región, y para nosotros es importante justamente estos espacios, ¿no? Y a la licenciada Carol, que nosotros como Centro de Emergencia Mujer tenemos dos áreas, ¿ya? El área de atención y el área de promoción y estrategia comunitaria. Tenemos aquí a la licenciada Naira Torres, que ya es el marco de la ley, ¿ya? Ley que también mencionaba aquí nuestra compañera Carola. Entonces, efectivamente, los centros de emergencia mujer obedecen al programa nacional Guarniñán, antes Aurora, seguramente que escucharon el nombre de Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nosotros trabajamos a nivel nacional a través de estos centros de emergencia mujer. En el área de atención, básicamente atendemos a las víctimas de violencia. En la ley 3036-4 nos tipifica 4 tipos de violencia física, psicológica, sexual y económico-patrimonial. En base a eso es que vienen las usuarias que ya han puesto una denuncia en alguna comisaría, en la Fiscalía o en el Ministerio Público, vienen para que nosotros complementemos la atención. En los centros de emergencia mujer brindamos el soporte social, psicológico y legal para las víctimas, que son servicios gratuitos que nosotros impartimos en los centros de emergencia mujer, y hay centros de emergencia mujer regulares y haya un centro de emergencia mujer. De tal manera que si la víctima va y pone la denuncia, inmediatamente recibe la atención del centro de emergencia mujer. Como Centro de Emergencia Mujer Arequipa atendemos 2 distritos, el distrito del Cercado y el distrito de José Luis Bustamante Rivera, ¿no? Mayormente atendemos casos del Cercado, un 40% y un 60% de José Luis Bustamante violencia, ya sea mujer, varón, niños, niñas, adolescentes, muchas con sus niños pasan a ser albergadas, ¿no? Y pueden estar ahí por un tiempo, ¿no? Tienen todo lo necesario para estar ahí, de tal manera que se le ponga a buen recaudo de estar lejos de su agresor, ¿no? En la parte, eso es en la parte social. En la parte legal se encargan justamente de primera instancia de solicitar las medidas de protección, ¿no? Se solicitan medidas de protección, medidas que dicta la Fiscalía para salvaguardar la integridad de esta persona, ¿no? Entonces, sobre todo las básicas, ¿no? Que el agresor no se le acerque a más de 200 metros, ¿no? De que ya no ejerza actos de violencia contra la mujer o con los integrantes del grupo familiar, que ya no se le acerque, que ya no ejerza hechos de violencia, ¿no? Y a veces hasta la separación del hogar, ¿no? Porque muchas veces en el tema para las víctimas, ellas son las que tienen que salir del hogar, ¿no? Mayormente es eso, ¿no? Ellas son las que salen a los albergues o buscan sus redes familiares, pero la idea es que sea el agresor el que salga, ¿no? Entonces, en esas medidas de protección muchas veces es lo que se solicita, ¿no? De que el agresor salga del domicilio para que puedan estar a buen recaudo las víctimas. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos en el tratamiento de los hechos de violencia que viven las usuarias que están pasando por estos hechos. Ahora, todos los servicios que nosotros ofrecemos son gratuitos, ¿no? Y tratamos de mantener siempre el respeto por los derechos, sobre todo de las personas que son usuarias nuestras, ¿no? Se mantiene en reserva mucha de la información, porque a veces se utilizan como medios probatorios la información que nosotros generamos. Por ejemplo, cuando nosotros atendemos a una usuaria víctima de violencia, se le elabora un informe social que tiene que ver con ver en
condiciones vive, con quién vive, cómo vive, ¿no? Siempre hay también la ley de protección de datos, ¿no? Sobre todo con los menores de edad, como aquí lo manifestaba nuestra compañera Carola, hay una reserva de los datos, sobre todo cuando son menores de edad, ¿no? Claro, utilizamos también las iniciales, ¿no? Que a veces es bastante complicado cuando nos mandan un oficio a pedir el informe psicológico de la menor NHBC y tenemos que estar revisando toda la información para a veces llegar a qué usuario pertenece esa información que nos están solicitando, pero es parte del trabajo y parte de la reserva de datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, desde los centros de emergencia mujer, nosotros venimos trabajando de esa manera en el área de atención, y de lo que se trata también es de justamente comenzar a promover el respeto a los derechos de las mujeres, sobre todo, ¿no? No pasar por la revictimización. Por ejemplo, cuando nosotros, la comisaría nos pasa un caso para nosotros atender, nos tiene que pasar el acta por lo menos de denuncia, porque nosotros no vamos a realmente la atención. Lo otro también, estuve rotada 3 meses en el servicio de atención urgente, que es un servicio que nosotros también tenemos como programa Guarmiñán, en el SAU Arequipa, y ahí justamente atendíamos casos más urgentes, ¿no? Entonces, y ahí justamente traía colación a raíz de esa invitación que me hicieron, porque nosotros, por ejemplo, atendíamos un caso, sobre todo el Cono Norte, en lo que es violencia sexual, caso que todavía no era prensa, ¿no? Y nosotros teníamos ya la información de la denuncia que se había hecho. De pronto a las horas el caso se convertía en prensa. Nosotros cuando ya sale en los medios, ya se convirtió en prensa. Ya es un caso prensa, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cómo es que difundían esa información? Niña es violada por padrastro. Imagínense ese tipo de noticias que difundían, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, cuando nosotros nos llega la denuncia, dice, hay una menor de edad, de 6 años, que vive con la madre, efectivamente, tiene un padrastro, ¿no? Y ha venido siendo violentada sexualmente, ¿no? Pero de pronto la noticia le la soltó como niña violada, ¿no es cierto? Imagínense la enorme responsabilidad que hay ahí, ¿no? Y ahí no guardamos a veces el debido respeto por los derechos de esa niña, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a trabajar en ello, ¿no? A buscar, a conocer el contexto en el que se da la noticia, sobre todo, ¿no? Y comenzar a abordarla de una mejor manera, con el debido respeto, ¿no? Entonces, hay situaciones así que se han venido dando cuando nosotros estamos ya en el desarrollo del tratamiento del caso. De pronto ya nos mandaban el caso prensa, ya se hizo prensa, nos decían, nos mandaban la noticia y definitivamente a veces no había ningún tipo de respeto. Entonces, eso a veces a nosotros, claro, como profesionales incluidos en estos temas, nos deja mucho que desear, ¿no? Porque lo primero que quisiéramos es que se informe de una mejor noticia, ¿no? De quien se dice la noticia. Entonces, habría que, yo creo que por ahí lo voy dejando sobre el tapete este tema para darle pase a mi compañera Naida y que ella pueda explicarles lo que nosotros hacemos en lo que es el lado de promoción. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Tabana Toabada, que es licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín. Presentamos ahora con fuertes palmas a la licenciada Nadia Torres Enríquez, que es promotora del CIEM Arequipa, con su tema Prevención Comunitaria y Sensibilización desde los Centros de Emergencia Mujer. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, es en especialidad de psicología, en psicoterapia familiar y promotora del CIEM Arequipa. Escuchamos. Muy buenas tardes a todas y todos. De verdad es
Un placer compartir el día de hoy con ustedes. Miren, he estado con un grupo que era de Quito trabajando, porque es tan importante que ustedes estén comprometidos en este tema y sepan tratarlo. Mire, la ley 303/64, solamente lo ha dicho, ya hay una franja, ¿no?, que tiene que utilizarse para poder trabajar el tema preventivo de violencia, que hasta ahora no se está haciendo cumplir, pero fíjense cuán importante sería que ustedes estén sensibilizados y gravísimo en el Perú y en el mundo. Ustedes han tenido que ver que por una situación muy terrible que pasó en esta universidad, ¿la recuerdan? Sí, ¿no? Bueno, venimos trabajando con alumnos de psicología para formar un colectivo y puedan ser ustedes parte. Sí. Miren, como les decía, el tema de violencia es tan grave que encontramos que el 63.2% de las mujeres alguna vez unidas de 15 a 49 años sufrieron algún tipo de violencia. Después, el 58.9% fue víctima de violencia psicológica. Es que cuando hablamos de la ley 303/64 es específica y dice violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Antes teníamos otra ley, la 26260, que hablaba de violencia familiar. En ese tema de violencia familiar solo se atiende. Seguimos, por favor. La siguiente. Se ha pasado, pero bueno, en fin, la anterior, no, solo hay eso. Bueno, yo quería que vieran que como nosotros los centros de emergencia mujeres somos 433 centros de emergencia mujer a nivel nacional. Arequipa cuenta con 24 centros de emergencia mujer. De estos 433 centros de emergencia mujer, durante todos los años de nuestras estadísticas encontramos que entre el 80 y 86% es violencia contra la mujer y el resto, entre 20 y 16%, es violencia registrada a nombre para hombres. Y que, bueno, acá me van a decir que los hombres también sufren violencia, por supuesto, y los centros de emergencia mujer lo atendemos, pero las estadísticas muestran eso, que el 86, y esto, como ven, la población, el tema que más se sufre es el tema de violencia psicológica. Y bueno, para decirles que desde el Ministerio de la Mujer se aplica la encuesta ENARI, Encuesta Nacional de Hogares, que busca visibilizar, viene a ser la tolerancia social de la violencia que ocurre en nuestra comunidad con respecto a la mujer. Y hay algunas preguntas que hablan, ya tenemos el ENARI 2024 y pronto lo podemos compartir, pero el último, que fue 2019, por ejemplo, nos pregunta, en verde es las respuestas muy de acuerdo y en monocromito en desacuerdo. Dice, violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada por la ley. 94.4% dice que sí, que se tiene que hacer. Si escuchas que un vecino está golpeando a su esposa, ¿debe pedir ayuda? Dice que sí, el 91%. Mujer debe cumplir su rol de madre y esposa después sus sueños. Y miren esa pregunta. Debe tener alguna forma de castigo por parte de su pareja, un 33.2%. O sea, una mujer por engañar al esposo merece ser castigada por el esposo. Mujer que viste provocativamente busca que la acosen, 31%, pareja lo desea, 26%. Varón cela a su esposo o pareja porque así le demuestra que la ama, 18.6%. Mujer debe permitir todo lo que el esposo o pareja le pida sexualmente, 16.2%. Varón usa fuerza para corregir a su esposo o pareja si coquetea con otros, 15.1%. Como ven, esta encuesta nos dice cómo se percibe y se acepta socialmente la violencia hacia la mujer, ¿no?
estas preguntas que contestaron hombres y mujeres, porque no fue hecha la siguiente solo a hombres, sino hombres y mujeres. O sea, nosotras también estamos contestando estas preguntas de acuerdo a lo que han dicho. Entonces, ¿qué es violencia contra la mujer? Es cualquier acción o omisión que cause daño, sufrimiento físico, psicológico por su conducta, de acuerdo a la ley 303/64. La siguiente. Y pues la ley habla del contexto familiar, que es el grupo familiar, de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro grupo del grupo familiar, teniendo consideración niñas, niños, adolescentes, adultas mayores y personas con discapacidad. Seguimos. Bueno, desde nosotros pedimos tener y considerar unas pautas para el tratamiento de las noticias, porque como les digo, esto que ustedes puedan hacer o lo ya estén haciendo va a llegar a la población en general. Por eso es tan importante que cómo se trate el tema sea tan importante. Primero, la ley lo establece, la ley dice en el artículo 125 informar de manera integral sobre la problemática. La información que brinda debe ser veraz, completa y mostrar las consecuencias para la víctima, su entorno y para la persona denunciada. Y destacan que en ningún caso estas conductas tienen justificación. Eso creo que es muy importante. Mire, cuando pasó lo de la chica universitaria acá, todos los medios hablaron del tema. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se percibió? ¿Cómo quedó la universidad? ¿No? Porque además no solo se refirieron a las personas, sino a cómo pasó en la universidad, cómo es que la universidad permitía que pasaran cosas así. Entonces, acá no estamos viendo el problema, sino estamos cuestionando el problema para que la prensa sensacionalista, para vender más periódicos, por supuesto, periódicos, redes, todo lo demás. Respetar el derecho de las víctimas a guardar silencio y a salvaguardar su dignidad. Mire, una pareja de psicólogos estudiantes de acá de esta universidad hace unos años, el chico ya había terminado, la esposa estaba en tercero, un día decide, va a la casa, sus hijitos de 6 y 8 añitos, hombrecito y mujercita, agarra, los lleva donde su mamá, la mamá de él, y se queda sola con la esposa. Lo que pasa adentro no sabemos, solo que con un cúter le aplicó como 40 cortes hasta que le cortó la jugular y la mató. Bueno, esto debería quedar así, pero al día siguiente las noticias decían con nombre propio, el nombre del papá, el nombre de la mamá, lo que había pasado, que los celos, porque según referían los medios es que él estaba celoso, que ella le había sido infiel y cosas así. Y ahí viene el comentario de consecuencias. Ya la mamá muerta, el papá preso. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Estos niños, esta niña. Y les digo porque la profesora de la niña me llama y me dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le decimos a esa niña? Si los medios, en televisión, en periódicos, en radio, hablaba que el papá la había matado y de esa forma, además, tan terrible. Y ahí, ¿cómo creen que han quedado estos niños? ¿Cómo iba a ser el mañana? ¿Podían algo hacer los profesores después de lo que los medios publicaron? Porque todos se van a enterar, los papás de los otros niños, los niños mismos. Entonces era 8 de la mañana que los mamás a ver qué podían hacer con esa niña muy especial. Entonces, miren, como vemos, qué importante es cómo tratamos el tema, y además no es cuestión de solo vender un producto, sino ver las consecuencias de lo que informamos y cómo va a afectar. Hace 15 días ha pasado un Yurano parecido, ¿no? Otro feminicidio. Y se vuelve a decir que los hijos encontraron muerta a la mamá,
¿no? Entonces, fíjense, todo depende de los medios, cómo se informa y cómo va a afectar a estos niños. ¿Por qué? Porque el comentario que se haga en los medios es lo que va a llegar a los hijos, no solo en la situación de vida. Entonces, fíjense, ¿qué dijeron? ¿Qué había pasado? ¿No? Entonces, no podemos, puede ser el momento que están viviendo tan terrible y tener que estar preguntando. Contribuir a velar por la integridad de la víctima y no exponerla a los juicios o perjuicios de su comunidad. ¿No? Acompañar las noticias con información de las instituciones, que ya lo has dicho, a las que las víctimas puedan recurrir y evitar la revictimización, como ya también lo han dicho, ¿no? Entonces, si la noticia tiene que informar, es una pena. Nosotros venimos difundiendo, ustedes saben que es la línea sí, hemos escuchado la línea sí, y nosotros tratamos de difundir la línea sí en el trabajo preventivo que realizamos todos mis compañeros en los 433 centros de emergencia mujer. Porque ¿qué es lo que pasa? Miren, Flora me enteraba que la señora hacía tiempo que vivía amenazada por el esposo por los celos. O sea, las vecinas que trabajaban con ella sabían lo que estaba pasando. Entonces, creen que cuando ha muerto puedan decir, sí, siempre tenía problemas, la señora no podía trabajar, siempre la celaba. Entonces, creo que si podemos aprovechar el momento para decir que las mujeres, en especial, que son las que mueren por feminicidio, puedan utilizar en ese momento, decir la línea 100 para apoyarlos, estaríamos utilizando mejor la noticia que solo informando del hecho tan terrible, ¿no? Porque no podemos, yo cada vez que voy a un espacio como ustedes, no podemos esperar a que las personas mueran para decir qué pasó. No, siempre que hay un feminicidio pasa eso. Sí, ahí la golpeaban, gritaban, siempre peleaban. ¿Y por qué es que no buscaron ayuda? ¿Y por qué no dijeron? La línea 100, bueno, en este momento es una línea anónima que puede ayudar a muchas víctimas a buscar ayuda. La siguiente, por favor. Bueno, algunos titulares, claro, ¿no?, de periódicos sensacionalistas que dicen: la maté por infiel, crimen pasional, celoso desfigura a esposa a puñetazos, asesina a esposa a golpes porque estaba ebria, celoso quema 4 en tienda, ¿no? Crimen pasional. Y miren las letras de lo que se informa. Detrás de eso hay familias, detrás de eso hay hijos e hijas. Entonces, fíjense el impacto de la información que se da a través de estos medios y de las cosas que se dicen y de lo que afecta. La siguiente. ¿Qué puede hacer la prensa? Tratar la noticia abordándola por lo que realmente significa un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, pudiendo abordar cómo, por el tipo de violencia, ¿no? Violencia contra la mujer, violencia que puede ser física, psicológica, sexual, familiar, que puede ser por trata de personas, que puede ser por explotación sexual, que haya comercio infantil, maltrato infantil, es por el tema. Por la figura legal, feminicidio, porque ya las personas saben lo que es un feminicidio, sabemos lo que es una tentativa, sabemos. Entonces, por eso, penas de acuerdo a la ley, los años de cárcel se va a corresponder. Como periodista yo creo que tengo que estar informado, como periodista, qué es la pena que va a tener esta persona por los hechos que ha ocasionado. Tengo que estar, como he dicho, muy informado por la descripción de los hechos, alguna forma de violencia sin llegar al morbo, qué es lo que vende, pero que hace tanto daño. Por la acción de las autoridades, intervino la policía, el apoyo de las autoridades. Entonces, ¿cómo es que resaltamos que las autoridades cumplen su función, ¿no? ¿Cómo es que resaltamos que en el momento de los hechos hubo el personal necesario? Los centros de emergencia mujer, ya les ha contado Irma, el SAU, apenas ocurrió uno de estos hechos, está ahí presente. Sin embargo,
resulta que no aparecemos, y nosotros no solo damos un acompañamiento de, como hace la policía, levanta un acta, ¿no? Nosotros vamos a dar el acompañamiento a la víctima, a la familia de la víctima. Miren, compañeros, y en estos momentos que a veces esa mujer que ha muerto hay que enterrarla, o hay que traer a la familia de lejos, hay que ver dónde van a ir los hijos. Eso nos encargamos nosotros, los centros de emergencia mujer, porque somos los únicos que tenemos trabajadores sociales y psicólogos. Vamos a dar la contención emocional a la familia. Logramos y gestionamos a veces que la municipalidad done una sepultura, un cajón, para que eso nos informa de lo que hicimos con la familia, ¿no? Y de las cosas que se hacen para recuperar a la familia. Ya sabemos, la persona ya muerta no la vamos a poder sacar adelante, ¿no? Pero sí a la familia. La familia tiene que reconocer que no está sola. Además, tenemos una pensión alimenticia para hijos de feminicidio y eso nos informa. Entonces, es importante resaltar la función, cómo intervino el policía, ¿no? Por ejemplo, el otro día una jueza comentaba que depende de la investigación del policía para que la sanción se realice o no, para que se declare feminicidio o no, y a veces los policías no cumplen con su función como debe ser, no se preparan, hay mucho trabajo, no sé. Entonces hay que informar realmente el trabajo que está haciendo y lo que se va a lograr para que no salgan libres los que pueden haber cometido. Difusión de casos de mujeres que salieron de la violencia, empresarias, lideresas. Entonces, si nosotros queremos mejorar el trabajo comunicacional que ustedes hacen, tenemos que hablar también de lo positivo, ¿no? Buscar testimonios. Nosotros, como vemos, tenemos un programa de mujeres, con compañeras mujeres, que por cierto es muy privado, pero sí tenemos mujeres que dan testimonios de que sí se puede salir de la violencia. No hemos trabajado con las que están al borde de tentativa de feminicidio, pero las albergamos. Tenemos hogares de refugio temporal. La mujer que puede estar en riesgo su vida, la vamos a poder albergar con sus familias, con sus menores hijos, totalmente gratuito y totalmente anónimo para que no la busquen. Ya les he dicho, solo acá en Arequipa 24 centros de emergencia mujer, en la labor de promoción que hacemos, en la labor de atención que hacemos, cumplimos muchas funciones, pero no tenemos un aparato que vaya a decir todo lo que hicimos, ¿no? En este momento probablemente otro de mis compañeros está haciendo la actividad y estamos en todos los espacios, estamos en las redes, estamos buscando informar y no llegaremos porque pueden ser 24 promotores para la región Arequipa, somos muy pocos. No podemos llegar. En esta universidad, miren cuántos son ustedes y hoy día nos da la oportunidad de acercarnos a unos pocos, que espero les sirva la información. Entonces, nuestro trabajo está muy restringido y necesitaríamos que se aprovechen estos momentos tan tristes para que otras mujeres sepan dónde buscar ayuda, que sepan que no están solas, ¿no? La línea 100, y que a través de la línea 100 puedan entrar a un centro de emergencia mujer y a través de un centro de emergencia mujer un hogar de refugio temporal, para que no pensando que a dónde voy a ir, quién me va a dar de comer a mis hijos y a mí, pueda ella saber que hay una seguridad para su vida en algún momento. Entonces, eso se debe informar. Como les digo, nosotros no podemos hacerlo. Un grupo que se llama un producto básico, que se ha formado voluntarias, mujeres voluntarias, no saben qué maravillosas mujeres. Solo estamos en 8 distritos, ni siquiera podemos llegar a más. En 8 distritos, estas mujeres voluntarias acompañan a víctimas, mujeres con estas mentoras voluntarias que no saben qué trabajo tan maravilloso hacen. Acompañan un año, dan su tiempo una vez por semana, en el tiempo de la usuaria. Miren, tenemos una mentora que va a buscarla hasta el otro distrito a una usuaria que es profesora para que en la hora del refrigerio le haga el acompañamiento. 48 sesiones, sábados, domingos, en el tiempo que la usuaria lo necesite. Pero miren, buscarle trabajo. Nuestro programa solo es acompañar violencia, pero nuestras mentoras sacan más de su tiempo para hacer más cosas
y estamos logrando resultados. Y las psicólogas comunitarias, que son psicólogos, trabajan grupos de autoayuda, trabajan con las víctimas, trabajan con su familia, trabajan en forma individual y también logramos que salgan de la violencia, ¿no? Pero nosotros no, hoy día que les puedo comentar, pues no lo podemos comentar, como le digo, no hay quien lo difunda. Tenemos un programa de Hombres por Igualdad que está acá en la universidad, todo el tiempo queriendo formar un colectivo para que más hombres se sumen como parte de ese colectivo, porque fíjense, si logramos llegar a más hombres, no porque los hombres sean malos, sino construidos socialmente agresivos, pueden reconocer su agresividad y mejorar, y no saben cómo mejora las relaciones con sus parejas, que son enamoradas. Y tenemos también un programa de empoderamiento económico para mujeres que por pobreza van a entrar en hechos de violencia. Se trabaja con mujeres de 14 a 25 años, se las prepara durante 3 años para insertarlas en el mercado laboral. Al término, hemos tenido una promoción, ellas están haciendo iniciativas económicas, han sido insertadas en el mercado laboral y así logramos, pero es poquito el trabajo que hacemos realmente al impacto de la violencia en Arequipa. También tenemos un programa que se llama el CAI, Centro de Atención Integral a Hombres Judicializados, donde hombres que ejercen violencia van a terapia de 26 sesiones, que es la única forma que puedan entender por qué son agresores, cómo son agresores y no saben cómo mejora su relación con pareja o con padres, ¿no? Por ejemplo, un señor dice, no la puede cambiar a la esposa, pero él ha cambiado mucho con sus hijos. Entonces, tenemos el CAI, tenemos los hogares de refugio temporal, tenemos estos programas de estrategia comunitaria, estamos trabajando desde el programa nacional Guaramuñán para erradicar la violencia. En el trabajo de prevención, en el trabajo de atención, estamos llegando a la población y quisiéramos llegar a más, pero a veces no se puede, pero este momento nos permite llegar a ustedes para recordarles que nuestra denunciar. Y como no me quiero comprometer, pues la línea sí nos ayuda. Entonces, ¿qué puede ir en la noticia? Nunca justificar al agresor. Cuando dice los que le fue infiel, estamos justificando, estamos diciendo que el agresor sí tenía razón en matarlo. Culpar a la víctima, como dice, porque fue infiel, porque le engañó, porque se salió. Frases morbosas, cocida a puñaladas, bañada en sangre, agraciada jovencita, ¿no? Esa noticia terrible que la jovencita fue violada porque tenía una crucita roja, ¿no? Destacar en el titular hechos circunstanciales que pueden ser justificantes porque lo encontró con un amigo, por una fiesta, porque en el celular estaba el nombre del amante, cosas así que no se siguen en una información periodística. ¿Qué tiene que ir? Redacción con enfoque de derechos humanos y género, por eso estamos acá, que esta escuela hace un curso de enfoque de género, de derechos humanos. No podríamos saber cómo tratar si no llevamos el tema. Nos ofrecemos hacer ni siquiera un taller, porque cuando hablamos de enfoque de género vamos a poder entender por qué la víctima acepta la violencia y por qué el agresor la ejerce. Y por supuesto hablar de derechos humanos, usar estadísticas de la violencia. Nosotros tenemos el portal estadístico, ustedes pueden entrar al portal estadístico Aurora todavía, encuentran toda la información a nivel nacional, por CEN, por región, de cómo la violencia, por edades, por sexo, por tipo de violencia, feminicidio, las actividades preventivas que hacemos, todo lo que ustedes puedan requerir para alguna información, y ustedes solo buscan portal estadístico Aurora y van a encontrar desde ahora hasta 2009 la información. Indicar penas de acuerdo al Código Penal, si tenemos que saber cuál es la sanción, detallar figura penal de acuerdo a los delitos, la conmoción violenta y porque no había podido contenerse, de lo que creyó que le sacaba la vuelta o de lo que creyó que no hizo y se le disculpaba que la matara. Y es entonces que desde el 2009 tenemos la ley del feminicidio que permite sancionar
los agravantes hasta 35 años, de 15 a 35 años, porque no hay ninguna conmoción violenta a la hora de este tipo de asesinatos, porque las matan por ser mujeres. Recomendaciones de profesional especializado, es decir, si no conozco el tema, buscaré quien me ayude a redactar la información para que sea la mejor difusión de servicios de ayuda, que es lo que les digo, la línea 100, también tenemos un chat 100, los hogares de refugio temporal, el CAI, todos los programas que pueden ayudar a que otras personas al tomar conocimiento, ¿no? Porque nosotras estamos ahí, y si yo digo a ustedes ahora buenas tardes señores, probablemente ustedes mujeres no se sienten incluidas, ¿no es cierto? Por eso es que ahorita ustedes, buenas tardes con ustedes señoritas y señores, incluyen a todas y todos, y nos debemos sentir en cualquier espacio, debemos visibilizarnos. Cualquier espacio en que ustedes utilizan es muy importante siempre mencionar mujeres y hombres, siempre, porque cuando hay una situación, claro, hablando del enfoque de género, no es igual para mujeres y hombres. Y entonces es importante mencionarnos, existir, ¿no? Mi presentación no trae, pero muchas veces, si es que quieren preguntar, siempre me dicen los hombres, ¿y por qué un Ministerio de la Mujer? ¿Y por qué centros de emergencia mujer? Ya les he dicho, este año, en lo que va de enero a junio, tenemos a nivel nacional como 80.000 casos de violencia, de los cuales el 80% es mujeres. En Arequipa es como más de 6.000, el 80% es mujeres. Y de todas las estadísticas, el 80% de los 160.000 casos del año pasado, del anteaño 153.000, es mujeres. Y porque acá no, como les digo, me da mucha pena, no sé por qué no se grabó. La ley contempla 4 tipos de violencia, pero 18 modalidades de violencia contra la mujer, por ser mujer. 18, que no les acontece en mayoría a los hombres, porque a las mujeres somos a las que nos acosan en las calles, en los carros, nos violan, y tú no fuiste a buscar te saliste de la universidad tarde, ¿no? O porque fuiste con unos amigos y te violaron. Son las cosas que nos pasan por ser mujeres. Porque la cabeza de estos compañeros, casi hermanos, creen que si tú tomas, pueden pasar por encima de tus derechos y libertades. El hostigamiento sexual que pasa en las universidades, que pasa en esta, nos pasa a nosotras las mujeres más que a los hombres. Lo que pasa en el hostigamiento en el ámbito laboral nos pasa por ser mujeres. En los ámbitos militares, porque las mujeres para poder ascender tienen que aceptar condiciones sexuales para probar dotes. Lo acabamos de ver en una noticia, ¿no es cierto? ¿Qué le ha pasado a una universitaria? ¿Dónde la encontraron? En un hotel. ¿Con quién? Con su profesor. Eso nos pasa a nosotras las mujeres. Y lo que acaba de hablar del acoso político que va a empezar. A las mujeres no se nos permite salir de nuestro espacio doméstico a competir con los hombres. Y nos van a decir de todo. Esas son las preguntas. La otra es, ¿qué haces acá? Corre, lava los platos, cuida a los hijos, ¿no? Es increíble lo que ven las mujeres por salir de su espacio doméstico, participar políticamente, y lo que van a tener que pasar en este proceso que ya se inició, y que además, por tener que estar en las listas y poder participar en las listas, que se nos permita estar en las listas, si es que no se respeta la cuota y la paridad, ¿no? Entonces, todas esas cosas, la explotación sexual, la trata de personas, las mujeres migrantes, es una pena, a mí me da mucha pena que mujeres venezolanas hayan venido a buscar trabajo acá y terminen siendo explotadas sexualmente. Podría pasarnos a nosotras si vamos a otro sitio, le está pasando a ellas, ¿no? Les pasa a las mujeres. Hoy día, esta que fue vicepresidenta refiere a que en la cárcel está siendo asediada sexualmente, y probablemente le está pasando, y les pasa a las mujeres presas. Entonces, todo por ser mujeres a nosotros nos pasa. Son 18 modalidades que es importante. Tenemos cómo atender las noticias,
desde el programa nacional Guarmiñán, para que lo puedan compartir con ustedes y mejoren su trabajo, porque de acá espero que las cosas salgan mejor. Muchas gracias. Ciclo de ponencias, vamos a presentar ahora a la compañera Ruth Vargas Vivianco, estudiante de tercer año de periodismo, el resumen corporativo del tratamiento periodístico sobre la violencia de género. La recibo con fuertes aplausos, por favor. Contextualizo la participación de la señorita estudiante, ¿no? Ruth Vargas, y como también lo va a hacer nuestro alumno Brandon Yucra, de quinto año. Los alumnos no solamente se han preparado en organizar esta mesa de trabajo, sino además ellos, por ejemplo, los alumnos de tercer año han hecho un estudio de medios radiales, televisivos, digitales, escritos, en una semana para ver cómo tratan la información sobre este tema. Y los alumnos de quinto año han hecho una entrevista a los directores de medios de comunicación. Entonces es importante que nosotros conozcamos lo que sucede en la vida real. Reiterados saludos a todos los asistentes y ponentes. Gracias, doctora Lara, por la presentación. Si bien es cierto, en el curso de redacción lo que hicimos con esta parte final sobre la violencia de género es un tratamiento periodístico sobre este mismo tema. Lo que hicimos básicamente fue elegir medios tradicionales, en este caso televisivos, radiales, así también medios digitales, para poder observar, verificar cómo es que los medios difunden noticias referentes a este mismo tema. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los trabajos analizados muestran que en su mayoría los medios locales, como ya les he mencionado, televisivos, digitales y radiales, abordan los casos de violencia de género desde un enfoque informativo básico, con seriedad en la forma, pero sin suficiente profundidad, básicamente respecto al tema. Aunque se evita el sensacionalismo extremo, persiste una limitada contextualización estructural del problema y una ausencia casi total de voces expertas. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de nuestro grupo, la emisora que analizamos, que es la emisora Melodía, lo que hacía básicamente el periodista del horario solo era mencionar el titular de la noticia, como una contextualización respecto al tema. Tampoco había como invitados o expertos en el tema que podrían como acotar, dar reflexiones respecto a esto, y eso es lo que nosotros pudimos identificar de ello. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Las coincidencias destacadas que podemos observar en estos medios, tanto televisivos, radiales y medios independientes digitales, es el uso frecuente del lenguaje técnico y serio en los titulares. Tienen una cobertura generalmente respetuosa, sin morbo explícito, aunque, como ya lo mencioné, existe una escasa consulta a especialistas en género, como psicología y derecho, que básicamente aborden este tema de manera amplia y concienticen a la población, en el caso de las emisoras, a los radio oyentes. El enfoque que predomina es el descriptivo y reactivo, centrado en el hecho noticioso. En las redes sociales pudimos observar, más de los medios radiales, que todavía no se adaptan mucho al uso de la tecnología o las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de Melodía, sí tienen TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, pero no difunden noticias en todas estas plataformas. La única plataforma que difunden noticias respecto a temas variados y al tema de violencia de género es en Facebook. En Facebook hay como videos cortos también de los corresponsales que trabajan en la misma emisora, que van a entrevistar estos eventos. Siguiente diapositiva. Las divergencias que existen, por ejemplo, en el medio como el diario El Pueblo, destacan por una cobertura más ética, sensible y con uso estratégico de múltiples plataformas. No ocurre en los medios tradicionales todavía, como vendría a ser los televisivos y medios como Radio Contacto Sur y Frase Corta, tienden
a tener un enfoque más superficial o sensacionalista, especialmente en titulares o en el uso emocional de imágenes y lenguaje en redes. Básicamente lo que podemos observar es que, si bien es cierto, usan plataformas como Facebook o TikTok, pero todavía no hay como una limitación respecto a los comentarios, porque si bien es cierto, la población está al alcance de las noticias, pero pueden comentar comentarios que pueden afectar a la víctima o comentarios negativos que no aportan básicamente. Entonces el medio tiene la responsabilidad de poder fiscalizar ello. Pero algunos medios como TVUNSA muestran seriedad, pero con una cobertura limitada en profundidad y difusión digital. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas propuestas de mejora académica y profesional. Son 5. Vamos a iniciar con el fortalecimiento del enfoque interpretativo y contextual. Sería bueno incluir análisis estructurales que expliquen las causas sociales, culturales y legales de la violencia de género. Esto ya bien es cierto, ya lo ha mencionado alguna de nuestros ponentes respecto a la ley 303/64, y también esto podemos observar en estadísticas del MIP y del INEGI. La segunda propuesta vendría a ser integración de voces expertas y activistas. Consultar de forma sistemática especialistas en psicología, derecho, trabajo social y estudios de género, asimismo incluir testimonios de organizaciones de defensa de derechos de la mujer. Claramente en las emisoras todavía esto no se puede ver, y sería muy bueno que existan como un asesoramiento respecto a ello para poder tratar mejor, abordar mejor este tema que es tan sensible, la violencia de género. Como siguiente propuesta tenemos el enfoque preventivo y educativo. Sería de mucha ayuda complementar la cobertura con información útil. Si bien es cierto, una ponente ya lo he mencionado, las líneas de ayuda, la línea 100, sería adecuado moderar los comentarios en redes sociales y combatir el lenguaje violento o misógino en los espacios de interacción, promoviendo hashtags temáticos como Ni Una Menos, Basta de Violencia, y publicaciones con enfoque pasivo y transformador, concientizador, riguroso de lo que podría ser a la violencia de género. Básicamente esto nos ayuda un poco a nosotros a concientizar, porque esto es un tema muy sensible, como ya lo han mencionado, y claramente sería adecuado abordar de la mejor manera. Y esto sería, claro, consultando a especialistas, expertos que nos ayuden a mejorar en este aspecto. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Ruth. Ahora presentamos al compañero. Buenas tardes, chicos, doctora. También un saludo a todos los ponentes el día de hoy. Muy interesante esta entrevista de cómo es que nosotros vemos y enfocamos la violencia de género. Y dentro de ello tuvimos la oportunidad de hablar con Jason Ticona, quien es el director y creador de la primera, denominado entre comillas medio de comunicación, pero que en líneas generales es muy conocido y tiene este tratamiento de la violencia de género también. Como hago mención, tuvimos la oportunidad de hablar con Jason Ticona, que es una gran persona, y fuera de ello le realizamos 10 preguntas referidas a justamente el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. Hablamos de la violencia de género referida principalmente, y es lo que más se ve hoy en día, a los feminicidios. Son casos que en bastantes ocasiones se dan y son los que tienen más cobertura en los medios de comunicación digitales, así como los de prensa escrita, radial, etc. ¿Podemos bajar, por favor? Bajemos. Empezamos con la primera pregunta, que hace referencia a lo siguiente: ¿cómo interpreta su medio el principio de responsabilidad social en relación con la cobertura de temas vinculados a la violencia de género? Bueno, vamos a hablar sobre lo que él nos responde respecto a ello. En frase corta, entendemos que la responsabilidad social implica informar con rigor, respeto y sensibilidad, reconociendo el impacto que nuestras palabras y enfoques pueden tener en las víctimas, sus familias y la sociedad en general. En lo que es violencia de género. Y bueno, en conversaciones de pareja, ¿no? Entonces, para poder responder
invitamos a las ponentes que puedan acompañarnos en la mesa principal, igualmente a la doctora Carol, que nos podamos posicionar en la mesa principal para poder responder algunas dudas que tenían mis compañeros. 4 preguntas, 4 voluntarios que puedan levantar la mano, a ver, por favor, para poder resolver algunas dudas. Levantamos la mano, decimos el nombre de la ponente que quiere que responda. ¿Algún compañero, por favor? Ok. Buenas tardes con todos. Mi pregunta va a ser algo corta, breve, para saber, ¿no? Y muchos nos cuestionamos cuál es la diferencia como tal entre feminicidio y homicidio, porque a veces solemos confundir esos dos temas, ¿no? Muchas gracias. Bien, a ver, efectivamente la diferencia es clara, ¿no? El feminicidio tiene que ver con aquella persona que es dada por muerta a través de su pareja, su conviviente o alguna persona que haya tenido alguna relación cercana con él, ¿no? Por ejemplo, en el hecho este que mencionaba su compañero, ¿no? Era su pareja sentimental, ¿no es cierto? Entonces hay un vínculo de poder, de relación de pareja, ¿no? Entonces ahí es donde diferencia, ¿no? Un homicidio, después alguien viene por robarte, te acuchilla y bueno, se da, ¿no? La muerte. Pero acá hay una relación de poder sobre todo, ¿sí? A la muerte de una mujer por su condición de tal, así lo dice, ¿no? Como les comentaba antes, no existía esta ley, por lo que se consideraba un homicidio por emoción violenta. Entonces, desde el 2009 existe la ley de feminicidio que reconoce la muerte de mujer por ser mujer, por su condición de tal, por una persona que pueda hacer una relación de tal. Muchas gracias. La compañera de allá también tiene una pregunta y continuamos con la compañera de la parte de arriba para proponer la siguiente pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta va más enfocada al ámbito universitario y es ¿qué acciones urgentes recomendarían para poder erradicar la violencia de género en Es una de las formas de violencia que existe dentro de la universidad. Sabemos que acá está conformado el Comité de Defensa para las víctimas de este delito, porque no es un delito, y que la Junta, la Defensoría Universitaria se encarga de atender estos casos. Miren, yo les comento que algo me ha fastidiado mucho. Nosotros venimos acá, y no sé si recuerdan, siempre venimos a hacer actividades de difusión con nuestros juegos. Y hace una semana estábamos acá, en el primer día que en sociales, y se acercaron 3 jovencitas, ¿ya? Y estaban paradas a mi lado acá, y yo estaba explicándoles lo de la ruleta, porque aprovechamos eso. Y viene un profesor por detrás, y la abraza a la chica así, por detrás, no pues vieja, que se aprieta a ella, y ella se asusta, golpea, y él la agarra de un brazo y la jala y la lleva a una parte para decirle algo. Yo de verdad pedí el nombre en ese rato de ese profesor para denunciar, pero no sé qué pasó, me distrajo y él se fue. Entonces, esa es una forma de violencia. Entonces, creo que a partir de ustedes es muy importante reconocer lo que es la violencia sexual al interior de la universidad y que no lo debemos permitir. Si eso me lleva a asustarme porque me va a jalar, porque me va a haber represalias, creo que para eso está la DPI.
responsabilidad universitaria y los centros de emergencia mujer. Uno, tenemos, como ya les he dicho, un chat 100, donde pueden tener información, comunicación, chatear con profesionales como psicólogos, abogados y trabajadores sociales, donde puedan consultar si lo que les está pasando es, ¿no? Porque a veces una jovencita puede decir, no, era mi profesor, quizás yo no me di cuenta, capaz no estaba mal, pero sí estaba mal. Y seguramente que ese profesor suele hacer lo cierto. Desgraciadamente no trabajo acá y un día creí que lo veía, pero no lo ubicaba, porque ese profesor correspondía denunciarlo por hostigamiento sexual. Entonces es importante estar informadas, reconocer los hechos y no permitirlos, no permitir que pasen. Para eso, como le digo, tiene la línea sí y tiene los centros de emergencia mujer, porque hoy día el hostigamiento sexual es un problema, es un delito, hay una ley que sanciona. Y si hay sanciones administrativas dentro de la universidad, la ley contempla las sanciones penales. Así es que invitarlas porque puede ocurrir a los chicos también a no quedarse callados. Y lo otro, siempre es importante, por ejemplo, como comunicador, ustedes tienen que saber todos los temas. Tienen que saber de todo. No pueden ser sabios, pero estar informados sobre lo que vienen a hacer delitos y sanciones. Y creo que como ya lo han dicho, estemos, menos delitos podrán ocurrir. Pero tenemos que dejar de taparnos la boca, silenciar el delito y no denunciar. Eso creo que es importante, hacernos respetar, reconocernos personas de derechos y que nadie puede pasar por esos derechos. Más violencia. No es que solo me empujó o solo me jaló el cabello. Lamentablemente eso es violencia y eso se tiene que denunciar. Entonces, en tanto nosotros sigamos, todas y todos, digamos, minimizando estas cosas, como por ejemplo eso que pasó, ¿no? Si a mí me incomoda, si me molesta, es violencia y tengo que denunciar, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que, sobre todo para hombres y mujeres, para todas y todos, siempre tiene que primar el respeto, ¿no? Mis derechos terminan en tanto empiezan los del otro. Entonces si yo quiero que me respeten a mí, yo tengo que aprender a respetar también a las otras personas. Los hombres y mujeres tenemos que aprender a respetarnos. Entonces, si hay algo que me molesta, que me incomoda, para eso tienen el chat 100, la línea 100. O pueden ir a cualquier comisaría a denunciar. Pero sí, no minimizar las cosas, no minimicen, no, es violencia, lamentablemente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que actuar. Y me olvidaba comentarles que venimos trabajando en la situación de esta jovencita que acá en la universidad la mató el enamorado. Venimos trabajando también con riesgo, o distorsionar por el amor romántico y que disculpamos cosas como me cela porque me quiere, ¿no? Él nunca me haría daño, la que se porta mal soy yo. Entonces, es otro de los temas que venimos trabajando para reconocer la violencia de pareja, que es otra de las formas de violencia que también es un delito y el cual también podemos buscar ayuda. A la compañera que estamos del micrófono, continuamos con las dos últimas preguntas ya. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Huanca. Mi pregunta, primero quiero agradecer a los ponentes por el tema clave que están tocando, que es la violencia de género, que es uno de los temas que la sociedad siento que poco se está tocando y siento que deberían de darle la importancia como tal. Para esto me impactó dos temas que la licenciada Naida Torres
mencionó, que es la respuesta institucional eficaz ante la violencia de género y también la sensibilidad a la sociedad para que estos tipos de actos se normalicen. Para esto, justo mientras iba exponiendo la licenciada, se me vino a la mente uno de los casos que vi que salió en medios de comunicación tanto digitales como también en televisión, que fue del caso de Caterina Gómez, que fue el feminicidio de una joven de 18 años quemada viva, que fue una de las plazas mayor de Lima, que el agresor, o mejor dicho, el que la quemó a esa señorita fue un extranjero de nacionalidad venezolana, donde se mencionaba que por el hecho de simplemente haber terminado la relación y que Caterine no quería seguir con la relación, muy aparte de eso, ella tenía también denuncias ante el agresor de un alejamiento y también por el tema de acoso. No se tomó las cartas en el asunto de las autoridades y aparte de eso también describieron la escena, hubieron videos donde se rotaron en varios medios donde se mostraba el caso donde le estaban rociando la gasolina y también prendiéndole en fuego. Total, siento que las personas que estaban ahí, porque habían testigos que era en un lugar público en la escena, no se tomaron las cartas que se deberían de haber tomado las autoridades. Para esto, la policía y las autoridades como tal se vio en una polémica, lo cual fue la reacción de las autoridades, ya que el caso fue el 18 de marzo del 2023 y tardaron varios días para que esto fuera detectado y también formado por las autoridades, ya que el 22 de marzo recién se dieron o se formuló para la denuncia, lo cual siento que ha sido un impacto bastante negativo en la sociedad, ya que siento que no contamos con el respaldo de las autoridades en este caso. Por eso mi pregunta sería, ¿qué implica que Milagros haya sido atacada en público y ante testigos? Y también, ¿por qué nos revela esto una normalización de la violencia de género en el espacio público y la inacción de las autoridades para proteger a las víctimas? Gracias. De hecho, como lo comentaba Adriana, estas imágenes se han viralizado rápidamente a través de las redes sociales, sobre todo en Facebook, pero de hecho hay algunas plataformas digitales que tienen políticas de censura. Esto en el plano digital, pero no digamos los medios de comunicación tradicionales. Claro, si bien es cierto, están supeditados a algunos lineamientos, exhortaciones y recomendaciones del Consejo Nacional de Empresas. Sin embargo, que tiene que ver con el tema de ética, ya algunas plataformas digitales tienen estas políticas de autorregulación, sobre todo Facebook y TikTok. Sin embargo, hay algunos medios que todavía sacan vuelta a estas disposiciones con, digamos, algunas ediciones que puedan realizar al momento de publicar la información, ya sea colocando algún tipo de filtro o desenfocando la imagen. Sin embargo, no son los medios de comunicación únicamente quienes viralizan esta información, sino también hay ciudadanos que, por el mismo hecho de solo tener una página de Facebook o tener una gran cantidad de seguidores, difunden este tipo de información sin ningún criterio ético, ningún criterio periodístico. De hecho, durante la exposición que también realizaba uno de sus compañeros, también hay que verificar quiénes están detrás de estas páginas, ¿no? No necesariamente son como ustedes, profesionales que han pasado por las aulas universitarias. Probablemente muchos de ellos ejerzan la carrera de manera empírica, que no conozcan ciertos lineamientos, que no conozcan ciertos parámetros, ciertos criterios éticos. Entonces yo creo que eso también hay que evaluar, hay que analizar, y me parece también bastante interesante que se pueda realizar esta especie de conversatorios, talleres, de que ustedes puedan tener mayor información de cómo abordar estas notas. Si me permites, tal vez dar mi opinión en el tema de cómo operan algunas autoridades, las autoridades de justicia. Yo creo que hay varios aspectos en realidad que analizar. Hay que reconocer que el problema de la violencia a la mujer o hacia la mujer es un problema estructural, que no es reciente, sino que ya data desde hace muchísimo tiempo, y que claro, en los últimos años se ha podido visibilizar gracias al trabajo que realizan diferentes instituciones. Pero a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es cómo se administra también en el Estado. Conversaba hace 3-4 meses aproximadamente con una ex ministra de la Mujer, y ella me manifestaba su preocupación de cuál era el presupuesto que destinaba el gobierno para este sector, que es inferior al de otras carteras. Yo no digo que sea bastante importante e interesante que se pueda ejecutar obras, proyectos, pero no todo es fierro ni cemento. También hay cosas
que también implican la participación de las autoridades. Hay proyectos, hay iniciativas que necesitan no solo del esfuerzo de las autoridades y la buena voluntad, sino que también necesitan presupuesto. Tenemos, si bien es cierto, varios centros de emergencia mujer en la región de Arequipa, pero qué interesante sería que podamos ampliar ese número, que podamos darle infraestructura, que podamos darle facultades, las facilidades para que puedan contar con mayor personal. Entonces, eso también depende mucho de la voluntad de las autoridades, pero un tema también de educación, de sensibilización, de concientización, empieza en el tema de las aulas, incluso desde el colegio, desde casa. Son varios aspectos que hay que analizar, ¿no? De seguro el tema legal, técnico, que lo podrán comentar las dos licenciadas, pero yo sí quisiera hacer bastante hincapié en ese aspecto, ¿no? Que también desde el Congreso se puedan ver algunas normas, algunas disposiciones para de alguna u otra forma fortalecer ese trabajo. Los operadores de justicia también tienen carga laboral, ¿no? Entonces creo que hay que haber un trabajo incluso hasta compartido. Solo para complementar el tema universitario, entiendo yo que ustedes han formado brigadas para ver el tema de la inseguridad ciudadana. Me parece una iniciativa bastante interesante y yo los invitaría a que también puedan formar esas brigadas para que puedan visitar otras escuelas, puedan visitar otras facultades, puedan tener contacto con otros jóvenes, otros estudiantes, porque nosotros, a diferencia de ellos, manejamos el tema de la comunicación. Nosotros sabemos cómo comunicar y hacer llegar un mensaje a la ciudadanía, a la población. Entonces yo sí los invitaría a que puedan fortalecer esos mecanismos, elaborar un proyecto, un trabajo, no sé si en el marco de este taller, de este curso, para que justamente estos mensajes calen entre la ciudadanía y la población, pero también entre sus pares, entre sus propios compañeros y compañeras aquí en la universidad. Yo creo que es una muy buena iniciativa. Naida aquí está haciendo algo bastante interesante aquí en la universidad, formando colectivos, ¿no? De personas que se comprometan a disminuir la tolerancia social frente a la violencia, y yo creo que si hubieran estudiantes de esta especialidad, creo que serían de mucha utilidad para comenzar a promover mensajes en toda la universidad de disminuir la violencia, no a la violencia, basta ya, de difundir mensajes de que si te revisa el celular o quieres saber dónde, en este tema de comenzar a trabajar bajo el enfoque de género y comenzar a disminuir la tolerancia social frente a la violencia. Entonces el compromiso, yo creo que si nosotros como instituciones estamos dando por nuestro lado. Bueno, sobre el caso que me dices, pues no estamos en Lima, no sabemos qué pudo pasar con las autoridades, serían muchas hipótesis decir qué pasó. Quizás era porque era venezolano, no sé. Aquí en Arequipa, un caso, un ex enamorado le prendió fuego a la enamorada para quemarla porque no quería volver con él. Y vuelvo a insistir que el actuar antes impediría. Si yo estoy sufriendo violencia, no lo puedo permitir, debo buscar ayuda. Las casas de refugio son también para mujeres solteras. Lo otro, bueno, como dice, probablemente los operadores de justicia no estamos trabajando bien, probablemente. Y la ley sanciona a todos los operadores por no cumplir con sus funciones. La policía tiene la inspectoría de policía. Nosotros como centros de emergencia mujer sí hemos errado en nuestro trabajo, tenemos libros de reclamaciones, tanto físicos como virtuales, en cada centro de emergencia mujer. Las comisarías deben tener un libro de reclamaciones a la vista de las personas. El Poder Judicial, el Ministerio Público, todos podemos ser sancionados por el incumplimiento de nuestras funciones en la ley. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay líneas de llamada, pero también a través de la Defensoría Pública podemos quejar una mala acción que creemos está ocurriendo con algún operador cercano a nosotros. Y en el libro de reclamaciones, como le digo, no es que yo haga un libro de reclamaciones y me olvido, no. Tengo que hacer seguimiento a los resultados para ver si hay sanción o no hay sanción, o si está respondiendo a lo que me pido. Y eso también significa que no me puedo quedar callado. Probablemente cuando llamen a la línea 100 le encuentren saturada y no conteste. Probablemente. ¿Por qué? Porque somos 433 centros de emergencia mujer que difundimos la línea 100 a nivel nacional. Y cuando tú llamas, hay otras llamadas. Y en eso hay dos cosas. Hay gente que me ha pasado, estoy en un colegio y el chico llama y me dice al ratito, oye, sí contesta. Pero esa llamada impidió que una llamada grave pudiera haber entrado. Entonces, utilizar la línea 100 con seriedad y responsabilidad es importante.
Lo otro, si la llamada está saturada, yo siempre recomiendo dos cosas. Llamar muy tarde en la noche por la línea 24 horas, cualquier día de la semana, feriados, llamar en otro momento para que esté libre e insistir hasta lograr la llamada. Segundo, ¿qué nos pasa? Que a veces la línea 100 tampoco actúa. Cada vez que uno llama a una línea 100 le contesta a una persona. Apunto el nombre de la persona y ellos tienen que informar al centro de emergencia de mujer más cercano del caso que se ha reportado, y el CEN más cercano tiene 48 horas para validar el caso. Si yo no veo que haya resultados, llamo otra vez a la línea 100 y pregunto por esa persona qué se hizo y qué no se hizo. Y si no, pues podemos quejar a esas personas por el cumplimiento de sus funciones, porque no se está creando una línea 100 que no sirva, por el contrario. Y lo otro, pues sí, el Ministerio de la Mujer es el que menos presupuesto tiene para trabajar. Y cuando ya Arequipa debería tener un centro de emergencia mujer en comisaría o uno de 24 horas por distrito, hace mucho tiempo que no se crea, y porque no hay presupuestos. Tenemos muchos centros de emergencia mujer con personal incompleto y a veces dicen es que no fueron, no atendieron. No es mala voluntad, sino que en verdad no hay personal. Entonces, hoy día no solo no tenemos presupuesto, como ya lo comentó la amiga periodista, también nos quieren desaparecer. Estamos esperando este 28 de julio lo que nuestra presidenta dirá con respecto a nosotros, porque el año pasado se comprometió a fusionarnos con un ministerio con fines de desaparecernos. Así es que este servicio, malo que bueno, que damos, ya les he dicho, 6.000 personas han sido atendidas en la región Arequipa hasta junio de este año. Si lo que quiere esta presidenta va a ocurrir este 28 de julio, no habrá personas, porque va a policía, poder judicial, pero nadie le va a dar un abogado gratuito, una trabajadora social y una psicóloga para hacer el trabajo de contención. Entonces, realmente es importante que los gobiernos entiendan que este problema es tan grave y que requiere no desaparecernos, sino más bien fortalecernos y darnos. Fíjense que como prevención yo no les puedo dar un volante porque no tengo un volante para partirse. Eso pasa con nuestro ministerio. Y nosotros tenemos ganas de trabajar, queremos servir y lo estamos haciendo. Irma Timana. Ahora invitamos a la doctora Carola Lara Manchego para que pueda dar las palabras de clausura y posteriormente continuamos con la premiación. Fuerte aplauso para ella también. De verdad que ha sido una tarde muy importante para todos nosotros, sobre todo los estudiantes de periodismo de tercer y quinto año. Nos vamos con muchas lecciones aprendidas y un compromiso realmente para poderlo plasmar en su vida académica y sobre todo en su vida profesional. Como muy bien lo han dicho, yo estaba tomando notas sobre los temas que han venido desarrollando acá las licenciadas ponentes de este importante evento. El tratamiento de la violencia de género implica un enfoque integral, ¿no? Que abarque la prevención, la atención, la sanción, pero sobre todo la reparación del daño. Nosotros no conocíamos que en Arequipa había un centro de atención para aquellas mujeres que han sufrido abuso. Es importante conocerlo. ¿No imaginan el rol tan importante que tienen los periodistas en la sociedad? De verdad que es un compromiso de servicio y de educación y de aporte y de construir ciudadanía en forma general. Creo que cada uno de ustedes tiene un compromiso muy arraigado con la sociedad. Tienen las fuentes más importantes de expertos para dar a conocer sobre este tema de violencia contra la mujer. Mientras iban conversando, iban informando y dialogando sobre el tema, decía nuestra colega Carol Macetas, ¿por qué no hacen una brigada también sobre este tema de violencia de género? Y yo iba pensando en ello y dije, sí, me voy a comprometer sobre este tema, porque en el curso de cobertura de crisis, cobertura periodística en situaciones de crisis, tocamos este tema, claro, como parte del curso. Y creo que uno de los hashtags que debemos tener es
Si te abrazas sin tu permiso, dile no. Si te revisa el celular, dile no. Y así como eso, hay muchas cosas que comentar. Yo me refería con el abrazo. ¿Con qué permiso y autorización un profesor va a venir a abrazarnos de esa forma? Dile no y denúncialo, no tengamos miedo. A veces tenemos miedo, no, si lo digo me jalen el curso, si le digo no me van a hacer caso, me van a martirizar posiblemente. No tengamos miedo, hombres y mujeres. Digámosles no, y cuando conocemos nuestros derechos, sabemos hacerlos respetar siempre. Muy agradecidos, en nombre de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación y nuestra Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, les damos de verdad el agradecimiento enorme por este espacio, por este diálogo, por permitirnos conocer un poco más allá, no solo del trabajo de ustedes, sino del trabajo que hacen en bien de la sociedad en general, a través de los medios de comunicación también, y en esta oportunidad los alumnos, quiero que conozcan que esta actividad lo estamos haciendo con permiso de nuestras autoridades, pero sobre todo por iniciativa de los alumnos de tercer y quinto año, y ustedes han podido percibir que ellos lo han organizado absolutamente todo, y eso dice mucho de su interés de poder aportar, de poder conocer, de poder involucrarse cada vez más con ese compromiso ético y responsable que tienen los periodistas de Arequipa, de San Agustín, con toda la sociedad. Yo los invito a las alumnas que son parte de la comisión organizadora, por favor, para que pasen acá las ponentes adelante y puedan entregarle lo que ellas han preparado. Vamos a primero a entregar los certificados, primeramente a Carol Macetas Huahuaga, por haber participado como ponente en la mesa redonda Violencia de Género, organizado por los alumnos Periodismo de tercer y quinto año de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, realizado este 16 de julio de 2025. Fuertes aplausos. Una foto. Fuerte las palmas. Y ahí está su respectivo presente. Ahora hacemos llamado a la licenciada Irma Tamanata Ovada por haber participado como ponente en la mesa redonda de violencia de género organizada por los estudiantes de tercer y quinto año. Le hacemos la entrega. Fuerte las palmas, a ver, en una cámara. Ahí está. Hacemos ahora llamada a la licenciada Naida Torres Enríquez por haber participado como ponente en la mesa redonda de violencia de género. Fuerte las palmas igualmente para ella. Muchísimas gracias. Antes, para usted, doctora Carola, también tenemos un presente. ¿Sí? Fuerte por haber ayudado con esta mesa redonda.